ensayos. Así que hay de todo, hay que tratar de tener criterio, digamos, para filtrar. Y después me gustaría detenernos, por lo menos hacer mención, digamos, en lo que requiere el razonamiento ético, ¿sí? Y el razonamiento lógico, porque si no tenemos un razonamiento lógico y no hay ética que podamos sostener, ¿sí? Ética y lógica van de la mano, ¿sí? Y hay otro aspecto importante, que también cualquier razonamiento ético tiene de alguna manera dos momentos, ¿sí? Un primer momento que podemos llamar de relativismo, donde yo analizo la situación, ¿sí? El sujeto particular, la situación particular, el contexto particular, ¿sí? Y hago una apreciación sobre eso, y después hay un momento universalista, ¿sí? Que yo trato de generalizar esa situación, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto lo traslado, digamos, a un campo mayor, si funciona lo mismo que pensé para la situación particular? ¿Sí? Entonces, vamos a ir arrancando. No sé si están presentes porque hubo algunos alumnos, 5 o 6 alumnos incorporados de la teoría de nutrición. ¿Están presentes? Si alguno puede darme el ok. No recuerdo los nombres, son muchos. Hola, Hola, profe. profe, sí, acá. Hola, Lucas. Buenas tardes. Sí. Hola, Lucas. ¿Uno? ¿Quién más está? Yo, Macarena. Bueno, bien. ¿Pudieron Hola, integrarse? profe. Hola, ¿cómo están? ¿Pudieron mirar el material? Sí, profe, lo estuve mirando. Sí. Estuve Bien. revisando también los foros a ver cómo es que están haciendo la cursada. Bien. Material, eso. Bien, mínimas aclaraciones de cosas que ya venimos conversando. Nosotros, bueno, arrancamos el 15 de marzo, fue una clase de presentación. La idea de los foros es, digamos, es de participación obligatoria, pero no son evaluables, es decir, nosotros vamos haciéndonos una idea de por dónde vienen pensando ustedes, y es para que puedan llegar a la clase, digamos, de desarrollo de tema y de ejercicio práctico con el material leído, ¿sí? Entonces el foro tiene ese objetivo, no evaluamos, ponemos una serie de números de 0 a 2, pero que son marcas internas nuestras, ¿sí? Que si contesta a tiempo, que si está más o menos orientado, que si no, que, o sea, eso no tiene por qué preocuparlos ahora. Los invitamos a una participación activa. Hay un texto complementario dentro, me parece que dentro de la unidad de la clase 4, donde vemos salud, bioética y salud colectiva. Hay un texto en la bibliografía complementaria, porque es bastante largo, son como 40 páginas, pero que habla, por ejemplo, de la obesidad, ¿sí? De aspectos éticos a considerar en la obesidad, digamos, como pandemia. Así que bueno, pero los invitamos a también, si conocen algún material y lo quieren compartir, o están preocupados por alguna temática que venga específicamente de su campo, pueden integrarlo. En la oficina donde yo trabajo, que es la Dirección de Bioética del Ministerio de la Subsecretaría de Salud de Neuquén, una de las colegas es nutricionista, ¿sí? Así que digo, para que sepan que el campo de la bioética es muy amplio. Romy, ¿te querés presentar para los chicos de nutrición? Yo mientras voy compartiendo pantalla. Bueno, yo soy Romina Segura, soy ayudante de la cátedra y soy abogada, vengo de otro palo distinto. Trabajo en la justicia de familia puntualmente, donde ahí soy funcionaria. Así que bueno, nada, un poco adherirme a lo que dijo Merce. Sabemos por ahí que hay temas que están muy álgidos en cuestiones nutricionales o que tocan cuestiones nutricionales, como pueden ser los organismos modificados genéticamente. Es nuestra intención, en la medida que los podamos, tocarlo, aunque sea el tema, o mencionarlo a raíz del abordaje de alguna otra cuestión. Así que bueno, cuando a ustedes les parezca que puede venir a colación, que es interesante, que tienen algo que les parece que puede aportar a la clase, bienvenido sea, y lo que tengan interés de abordar puntualmente, que lo vayan planteando, a ver si lo podemos ir desarrollando con mayor profundidad. Gracias. Bueno,
vamos a ir calentando motores de a poquito. Les recordamos que tienen que tener una especial paciencia en estas primeras clases, que es presentar un poco de qué se trata la bioética, ¿sí? La importancia o el hilo conductor que nos ofrecen los valores morales, y por eso les sugerimos el texto de Adela Cortina, y las primeras clases tratamos de hacer ejercicios de identificar los valores morales en juego en las situaciones. Y ahora estamos deteniéndonos un poco sobre cuáles son, digamos, las teorías éticas que alimentan la bioética, ¿sí? Dijimos que la bioética es un campo de saber relativamente nuevo, surge con fuerza, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay, digamos, teóricos, como mostraba el PowerPoint de la clase pasada, que habían propuesto este neologismo y habían delimitado un poco el campo de saber en esta unión de las teorías humanistas y conmovedoras de la ciencia o del avance tecnológico. El auge también que va teniendo un poco, digamos, en el despliegue de la bioética, lo que va a ser la bioética clínica, ¿sí? Donde esta cátedra hace un poco pie en ese aspecto, y a la vez busca ampliar, como les decía Romina, el aspecto a un montón de otros temas que fueron apareciendo, y con el devenir, digamos, de la biotecnología, digamos, el campo de problemas de la bioética se amplió muchísimo. Habíamos dicho y enfatizamos siempre que la bioética es un campo interdisciplinario, y bueno, y una parte importante de la bioética, por eso está incluida, digamos, dentro de su propia palabra, son las teorías éticas, ¿sí? Bueno, primero nos gustaría empezar a repasar un poco qué es una teoría, ¿sí? Una teoría es una serie, digamos, de conceptos, de definiciones, de proposiciones, ¿sí? Las proposiciones pueden ser afirmaciones o negaciones, tipo leyes, ¿no es cierto?, de las distintas teorías dentro de un campo de saber. Las teorías, a su vez, son construcciones sociales, ¿sí? Y por lo tanto históricas. ¿Esto qué significa? Nosotros ahora vamos a ir viendo, y ustedes leyeron en los apuntes, sobre el utilitarismo, sobre Kant, sobre Aristóteles, o sea, son todas teorías cuyo origen histórico tiene en el medio siglos de la humanidad, ¿sí? No es lo mismo la sociedad en la que pensaba Aristóteles, es decir, la filosofía clásica, que llega hasta nuestros tiempos. La filosofía se pregunta qué hace el hombre acá y cómo puede hacer el hombre para vivir de modo bueno en este mundo en el que cayó, ¿sí? Entonces van a aparecer ahí los filósofos, entre ellos Aristóteles hace todo un despliegue, que son como 10 tomos, en los que despliega su teoría ética, ¿sí? La teoría para Nicómaco. Ahora ya, luego lo vamos a ver. Las teorías, además, o sea, los conceptos y las definiciones que propone una teoría son convenciones terminológicas. ¿Esto qué significa? Que algo es una convención. Nos ponemos de acuerdo en que todos vamos a entender este término de determinada manera, ¿sí? Si ustedes prestan atención, por ejemplo, cuando lean la ley del paciente, de derechos y obligaciones del paciente de la provincia de Neuquén, la 2611, en el primer capítulo, y en muchas leyes, ¿no es cierto, Romy?, aparece, bueno, cuál es el objeto de esa ley, o los conceptos claves de esa ley, ¿sí? Entonces, bueno, eso es proponer una convención. Vamos a entender estos términos de este modo, ¿sí? Es decir, nos indica entonces cómo se van a usar y cómo se deben comprender los términos que propone una teoría, y el propósito de esta convención, ¿sí?, es la rigurosidad científica del discurso. Bien. Eso, perdón, sí, una cosa. Eso es sumamente importante en el marco de las teorías, porque no solo colaboran a esta rigurosidad, ¿sí?, a que todos entendamos lo mismo. Cuando decimos computadora, ¿de qué estamos hablando? Y todos vamos a entender que computadora es 2 puntos y una definición, sino que además facilitan la difusión de los postulados que pregona una teoría, ¿sí?, porque clarifica el mensaje, colaboran a que el mensaje llegue de una manera más fácil y llana, y evitar estos conflictos. Ustedes se van a dar cuenta a medida que
vayan profundizando en materias como esta, que analizan los discursos, que se plantean mucho de argumentación, que muchas veces las discusiones no están centradas en argumentos, sino en déficit del mensaje, ¿sí? de los canales de comunicación, porque uno dice una cosa y el receptor entendió otra. Entonces, la teoría lo que apunta a través de esta rigurosidad y de estas convenciones es allanar esos problemas de comunicación, así que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de tal cosa, digamos. Bien. Entonces, las proposiciones de las teorías son afirmaciones sustantivas, es decir, una proposición expresa un contenido semántico, o sea, de sentido determinado, a la que bajo cierto procedimiento acordado y prescrito por la misma teoría es posible asignarle un valor de verdad o falsedad, ¿sí? De vuelta en términos de rigor científico, no absoluto, ¿sí? No estamos hablando de verdad o falsedad absoluta. Toda teoría es relativa, ¿sí? Y puede tener más o menor flexibilidad explicativa o potencialidad explicativa, ¿sí? Por eso hay tantas teorías como campos de saber, ¿sí? Y las teorías se van revisando en la medida que pasa el tiempo porque vemos que su alcance explicativo sí calcó. ¿Por qué? Porque cambió el contexto, ¿bien? Entonces, la teoría no solamente nos permite plantear problemas, sino también resolverlos. Para ello, la teoría utiliza reglas, técnicas, estrategias y métodos de solución variados, ¿sí? Como dijimos que la bioética es una ética aplicada, la bioética propone también un método de solución, ¿sí? Cuya base es el debate deliberativo. Bien, otros dos términos sobre los que venimos redundando en estas primeras clases es la moral y la ética, ¿sí? ¿Qué es la moral y qué es la ética? Por un lado, dijimos, ¿no es cierto?, que la moral era un conjunto de normas, de creencias reales o ideales sobre la conducta individual y social. Es algo que aprendemos desde que somos chiquititos, ¿sí? Que no hay que pegar al compañerito del jardín, que hay que compartir los juguetes, que no hay que despreciar la comida, hay que terminarse el plato. Y todas esas cosas van ligadas a la moral de la crianza. Por eso la moral es algo que vivimos, ¿sí? Que se nos transmite casi de modo inconsciente. Es histórica, entonces socialmente aprendida. Siempre que aparezca esta cuestión de la palabra histórica, que algo es histórico, significa que es transitorio, ¿sí? La historia es transitoria, nuestra sociedad es dinámica, vamos cambiando y nuestra moral con ella. Piensen en esto, en todas las leyes que han modificado concepciones morales profundamente arraigadas, como es el matrimonio igualitario, la ley del derecho al divorcio. Incluso más por ahí simple y sin llegar a cuestiones legislativas, el tema de hablar y emitir opiniones sobre el cuerpo de otros, que hasta hace 10 o 15 años atrás nadie registraba eso como si estuviese bien o mal, hoy ya hay un posicionamiento moral al respecto, claro, y eso está en los medios y está insertado en la opinión social. O sea, fíjense cómo una misma conducta por una misma sociedad, que podríamos tomar la Argentina, hace 15 o 20 años atrás pasaba desapercibido y nadie le prestaba atención. Hoy hay otro posicionamiento sobre la misma cuestión. Entonces, es algo que va cambiando, digamos. Ahí es donde creo yo más patente se ve el tema del paso del tiempo. Bien. Entonces, la moral es una moral vivida, ¿sí? Para pensar críticamente sobre esta moral, por ejemplo, el ejercicio que acaba de hacer Romina de comparar, ¿sí? Aparece ahí la reflexión teórica filosófica que es la ética, ¿sí? La ética es la que nos permite reflexionar y tomar distancia de esa moral que aprendemos y ejecutamos de modo, digamos, cultural, ¿sí? Entonces la ética procura averiguar en qué consiste la moral, cómo se conforma, cuál es su fundamento, por qué existe la moral, ¿sí? Cuál es el sustento de determinada práctica o creencia moral, etc. Entonces se pregunta cuándo una acción es correcta o incorrecta, cómo establecemos esa diferenciación, dónde está el límite entre lo correcto y lo incorrecto, y qué criterios utilizamos para establecer dicho límite, ¿sí? Y, por lo tanto, es una parte de la filosofía. ¿Bien?
Preguntas hasta acá, por favor, nos interrumpen y nos preguntan. Yo quería realizar una pregunta, A ver. porque, viste, está el concepto de ética a veces se usa como adjetivo, si eso es ético o no es ético. Y no sé si hace más referencia a la moral en ese sentido, o va por lo que comentan acá, es más una cuestión de reflexión y, bueno, ligada a la filosofía, y no entraría tan así como... Estarían utilizando, si algo es ético, es un tipo ético, sería como un adjetivo positivo, ¿no? Ahora, Claro. si tal o cual es un antiético o esto que hizo es antiético, es algo negativo, ¿sí? Está siendo usado como un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo calificativo. De todas maneras, si ustedes leen a Cortina, creo que ella habla, cuando hace la diferenciación entre ética y moral, explica que no es algo sobre lo que haya consenso uniforme, sino que a los fines didácticos para nosotros es útil que ustedes tengan esta distinción terminológica, pero no es algo sobre lo que haya uniformidad. Van a ver que hay autores que los van a usar indistintamente a los términos de moral y ética, y por ahí aparecen ¿cómo se llama? Estos aspectos o estas sutilezas en los discursos donde es más difícil de utilizar, o si es utilizado como adjetivo, entonces se está implicando, además de ser un adjetivo, una reflexión ética al respecto. No, finalmente cuando es utilizado como adjetivo es sinónimo de algo positivo y moralmente correcto, o sea, ese sería el paralelismo que habría que trazar. Pero de todas maneras es algo que es discutido para nosotros y para ustedes, para que sea más claro y que nos pongamos de acuerdo y hagamos una convención. Es más útil que ustedes tengan esta distinción en la cabeza, y cuando hablemos de moral, hablemos de las cosas cotidianas, de aquello que nos sale innato, que no sabemos por qué, pero todos tenemos valoraciones sobre lo correcto y lo incorrecto, y cuando hablemos de ética es porque hay otro tipo de razonamiento detrás. Está bien. Bien, perfecto. Gracias. Es una convención interna. Bien, entonces, ¿qué es una teoría ética? ¿Sí? Entonces vimos que es una teoría, que es un conjunto de normas, de terminología específica, etcétera. Vimos qué sería la ética, en este caso para diferenciarla de la moral, y avanzamos hacia lo que es una teoría ética, ¿sí? Que es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral con rigurosidad discursiva a partir de una serie de conceptos, de definiciones y de proposiciones, ¿sí? Procura proporcionar una serie de criterios que actúan como guía para justificar la validez o legitimidad de una acción moralmente correcta, haciendo hincapié en una serie de valores, ¿sí? Por ejemplo, la prudencia, la utilidad, la felicidad, etc. El objetivo de una teoría ética es responder los interrogantes que se plantea la ética, que era lo que proponía la diapositiva anterior, es decir, cuándo una acción es correcta o incorrecta, cómo establecemos esa diferenciación y qué criterios utilizamos para establecerla. Todo esto sostenido siempre de manera razonada, es decir, apelando a un método determinado y lógico, ¿sí? No podemos, si en nuestro razonamiento nos desviamos de la lógica, y probablemente empecemos a hacer agua por todos lados. Para eso está el ejercicio del foro, para que ustedes hagan este ejercicio de argumentar y de sostener por qué dicen que tal cosa es verdadera o falsa, ¿sí? Como era el ejercicio que tenían para esta clase. Entonces, una teoría ética bien desarrollada proporciona un marco de referencia para reflexionar sobre la corrección de los actos, evaluar juicios morales y el carácter moral. Bien, en el mar de información y disponibilidad de teorías éticas que hay, nosotros elegimos algunas que son, digamos, importantes para la bioética, y estas son, digamos, se pueden distinguir en función de dónde está puesto el énfasis, ¿sí? A ver, esperen que antes de pasar a esto, estábamos acá, ¿no? En las teorías éticas. Entonces, proponen métodos de razonamiento ético. Me interesaba también enfatizar esto, que en el lenguaje de la ética, ¿no es cierto?, se hace referencia a deberes, o sea, lo que hay que hacer, y valores, lo que corresponde a hacer, ¿sí?
Y esto, bueno, lo van a leer después en la ficha. Vamos a seguir el razonamiento de las diapositivas. Bueno, clases de teorías éticas. Se van a distinguir en dónde ponen el foco, ¿sí? Como dijimos en la primera diapositiva, las teorías éticas hacen foco en determinados, las teorías, digo, hacen foco en determinados objetos de saber. Y podemos distinguir, ¿sí? O sea, depende, o sea, es como un reflector, ¿no es cierto? Algunas nos permite observar con mayor detalle determinados aspectos. La primera, yo no veo, Romy, la primera porque me está tapando todos los botones. Sigo yo si querés. Bueno, la primera es la teoría de la virtud, que el principal exponente que va a tener esta corriente de teorías es Aristóteles, y el acento está colocado entonces en las cualidades del agente moral que ejecuta la acción. Cuando hablamos de agente moral, acá o en las clases que vienen, estamos haciendo referencia siempre a la persona que realiza un acto, ¿sí? El acto que nosotros estamos mirando y estamos tratando, sobre el cual estamos intentando definir su moralidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces el agente moral es la persona que lleva adelante la acción. Las teorías consecuencialistas, que tienen como principal corriente expositora al utilitarismo, y dentro de esta corriente van a estar Jeremy Bentham y Stuart Mill. Acá el acento para definir o no la corrección de los actos está puesto en las consecuencias que provoca la acción, si son buenas o malas, y su resultado en términos de eficacia y de eficiencia. Y las teorías deontológicas, donde van a aparecer Kant y Habermas, donde el acento está puesto en las características intrínsecas del acto. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Ahora yo sigo, no hay problema, pasa que no veía la primera parte. No, yo sigo, no tengo problema si querés. Bien, ahí, perdón, que Habermas se nos pifió una B, solamente con una D, las intrínsecas. Bien, entonces tenemos, fíjense cómo tenemos distintos puntos de atención, ¿sí? O la persona que ejecuta la acción, o las consecuencias del acto, utilitarismo, o las características del acto en cuestión, ¿sí? ¿Hasta acá les quedó claro la diferencia? Bien. ¿Vos querías continuar con esto? No, me tocaba... Sí, no hay problema. Bueno, dale. Entonces, con respecto a la primera que veíamos, que era la teoría de la virtud de Aristóteles, para Aristóteles la moralidad está vinculada con la personalidad, el carácter y la educación del agente moral. Aristóteles no se está preguntando tanto por las características del acto, cuando el acto es correcto o incorrecto, sino la preocupación de él es qué tipo de persona debo ser, y a partir de ahí comienza a estructurar todo su pensamiento y todo su desarrollo ético. ¿Mercé? No. Se ve que era de alguien más, ¿eh? Porque sí, pero no vi, no veo la, a ver. Yo lo veo en línea. Acá. Bueno, para que te vuelvo para atrás. ¿Estás? Ahí está. Sí. Afirma entonces que la meta que buscan todos los seres humanos es la felicidad, y la felicidad se alcanza a través del comportamiento virtuoso. Es acá donde aparece el tema entonces de mirar las características del agente moral e intentar descubrir en él cualidades que denoten un comportamiento virtuoso. Ahí, no sé si... Esto también es importante, digamos, destacar, digamos, en la medida que Aristóteles es un filósofo clásico, es de los padres, digamos, de la filosofía, ¿no es cierto? Y es un sujeto que contra, digamos, la filosofía idealista de Platón, es un sujeto pragmático, ¿sí? Y él, de hecho, Aristóteles va a sostener que la felicidad, digamos, de acuerdo con el desarrollo de su teoría ética de la virtud, él va a sostener que la felicidad es una práctica, ¿sí? Que es lo que decía Cortina en el video de la primera clase. Si nosotros nos forjamos el hábito de hacer el bien, vamos a ser personas felices, ¿sí? Y esta cosa de que todo el ser se juega en ese acto, ¿no? Esta idea holística que es muy propia, digamos, de las filosofías clásicas.
las filosofías orientales también. Bien. ¿Querés pasar a la diapositiva que sigue? Porque Sí. no sé si no, yo no la puedo cambiar. Perdón, que no veo las... me quedó colgado. No me responde. Ahí está. ¿Pasé más? No, pasé No, más. la que sí, ahí. Bien. Entonces, si la felicidad se alcanza a través del comportamiento virtuoso, tenemos que preguntarnos qué es la virtud para Aristóteles. Y para Aristóteles la virtud es la posibilidad de elegir racionalmente un punto intermedio entre dos extremos, ¿sí? Por eso dice, es un hábito de elección consistente en una posición intermedia determinada por la razón, que orienta la elección del justo término medio evitando los extremos. Esta elección para Aristóteles de dos puntos que son extremos, ese punto intermedio que para él denota esa elección, el comportamiento virtuoso, está orientado por la razón y por la prudencia. Él, por ejemplo, ponía un ejemplo que entre la cobardía, que sería el defecto, y la temeridad, que sería el exceso de un mismo comportamiento, el punto medio y lo justo medio y lo virtuoso es la valentía. Entonces, ese análisis de extremos y puntos medios lo va a hacer en distintas clases de comportamiento, para ir definiéndolo. Entonces, la persona virtuosa es aquella que posee estos rasgos de carácter y se encuentra inspirada por el motivo correcto. ¿Por qué es importante todo esto? Porque para Aristóteles la persona virtuosa actúa de modo correcto. Entonces ahí es donde está el énfasis. Estoy mirando a la gente moral y sus características más que mirar puntualmente y en detalle los actos que está realizando. ¿Sí? No sé si vamos a la próxima. Sí, vamos a la próxima. Acá está entonces. Ante las preguntas que nos hacíamos al comienzo, cuando una acción es correcta o incorrecta, cómo establecemos la diferenciación y qué criterios utilizamos, la ética de la virtud va a mirar primordialmente al sujeto, a la gente moral, e intenta determinar si es o no una persona virtuosa. La pregunta genérica que podríamos realizar como disparador, si es correcto ayudar a otro, esta ética diría que sí, porque al hacerlo se ponen de manifiesto cualidades de un sujeto virtuoso como la caridad y la benevolencia. En medicina, ¿cómo funciona? El médico virtuoso es aquel que tendría la capacidad de discernir qué es lo correcto en circunstancias particulares y exhibe virtudes como la compasión, la honestidad intelectual, la justicia, la integridad. Lo contrario al dibujo que tienen al lado. Sí, que digamos la atención es únicamente por ganancia monetaria. Bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda con Aristóteles? ¿Qué les parece que puede ser un punto flaco en la teoría de Aristóteles? ¿O algo que ustedes podrían criticar o les parece que... ¿Dónde está el punto ciego de la teoría de Aristóteles? O de ese tipo de argumentación. Antes de seguir. Cuando en la parte en la que se refiere a que, bueno, los seres humanos la meta sería la felicidad y gracias, o sea, consiguen la felicidad por ser gente moral. O sea, está diciendo directamente que la gente moral siempre va a ser feliz, pero no sería así, ¿verdad? Está diciendo que la gente moral siempre va a ir por la felicidad, no que siempre o sea, que va a estar siempre persiguiendo eso, no que siempre sea así. Pero ¿les parece que es algo que es fácilmente universalizable, esos criterios que utiliza Aristóteles? El tema de las cualidades del sujeto, de la gente moral. Sería como que se mira solo quién lo hace en vez de qué hace. ¿Y qué puede pasar cuando dos personas miran a una tercera y le tratan de evaluar su conducta? Que no lleguen a una misma conclusión las dos partes. Podríamos tener opiniones distintas, ¿sí? No es en ese punto es bastante subjetiva su argumentación. Si bien, como decía Merce, está pensado para una sociedad que no es la actual, estamos en los clásicos, o sea, él estaba mirando a la sociedad griega, pero la realidad es que hoy, si intentáramos todos argumentar, quizás desde esta única teoría, ese podría ser un escollo que nos encontraríamos, ¿sí? Que tuviésemos ante una misma situación y una misma persona opiniones diversas con respecto a las cualidades exteriorizadas por su comportamiento, así que a mí me parezcan valorables y que a otra persona le parezcan que no. Y entonces eso dificultaría el acuerdo con respecto a la conducta. Esta cuestión que parece... Sí.
No, perdón, y también no sería el cómo lo hace, porque en realidad el objetivo sería llegar a la felicidad, por decirlo así, pero también es el cómo llegar a la felicidad. Por ahí, no recuerdo bien, pero en uno de los textos que teníamos para leer daba el ejemplo de que, ¿cómo es? De que mentirle al paciente estaba bien porque no lo perjudicaba, o como que no, esto del placebo creo que era, pero el paciente también tiene derecho a elegir el tratamiento o saber otra opción. Sino, o sea, como que el objetivo es llegar a la felicidad, pero el tema es cómo llegar, como que mentir está bien, o sea, pueden haber muchos caminos, ¿no? Y eso es un tema. Sí. Sí, sí, ahí hay como algunas cosas mezcladas, Florencia, en la expresión. Por un lado, igual ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos también de felicidad, pero por eso este énfasis que hacía yo respecto de que son, digamos, la teoría aristotélica está pensando al ser en su conjunto, pero podríamos, se me acaba de ocurrir mientras conversábamos, todo el lío que se armó, por ejemplo, cuando salió a la luz el cumpleaños de la primera dama, esposa del actual presidente. ¿Sí? Ese es un acto que se puede juzgar precisamente desde esta teoría de la virtud. ¿Sí? Una persona, digamos, en el puesto máximo de dirigencia, en una situación tan particular, digamos, ¿por qué se hizo tanto ruido? Precisamente porque faltó, digamos, a la conducta ética, ¿sí?, que correspondía a esa determinada situación, ¿sí? Entonces, digamos, uno podría hablar ahí, digamos, evaluar la conducta del presidente, ¿sí?, desde la ética de la virtud, y veríamos, pasa que, bueno, ¿por qué se armó el lío? Como dice Romina, es que es una teoría que es subjetiva, ¿sí? O sea, que nos termina, o sea, que en el debate público podemos decir, bueno, sí, es más, menos importante, pero fue, ¿sí? Se puso en evidencia ahí una incongruencia moral, ¿sí?, en un contexto muy difícil socialmente, y lo convirtió en una acción cuestionable, y esa acción cuestionable hace cuestionable a la figura total del presidente, ¿sí?, por poner una situación de ejemplo. Sí. Bueno, las teorías consecuencialistas de alguna manera no van a tener este escollo de la subjetividad, ¿sí? En eso parece que dan un pasito más adelante, pero van a tener otras complicaciones que vamos a ver más adelante. Para las teorías consecuencialistas, las acciones están siempre determinadas por una tendencia a producir ciertas consecuencias que son esquemáticamente buenas o malas. La corrección moral de la acción realizada se determina por sus consecuencias, y por esto, valga la redundancia, se denominan consecuencialistas, desligándose de las características del sujeto y del acto. La idea clave que está atrás de estas teorías es que el acto es correcto cuando las consecuencias que provocan son útiles. ¿Qué es lo útil? Y acá vamos a abrir un paréntesis. ¿Qué es lo útil en estas teorías consecuencialistas? En general, lo útil va a estar asociado a lo que provoca o promueve felicidad. Entonces, vemos que las teorías consecuencialistas van a proporcionar, por un lado, una pauta de calificación de los actos. El acto correcto es aquel cuyas consecuencias son útiles porque promueven la felicidad, pero además va a proporcionar una pauta de comportamiento para los agentes morales, que es el principio de utilidad. Yo debo actuar de manera tal que mi accionar provoque la mayor felicidad en el mayor número de personas. ¿Sí? En tanto mi accionar está orientado con ese principio, en principio, valga la redundancia, el accionar es correcto. Por eso podemos ver que acá hay un desprendimiento de una pauta para calificar el acto y una pauta para definir la conducta. Entonces, lo importante son las consecuencias. La ventaja que tiene es que no va a admitir prohibiciones morales arbitrarias, ¿sí? Eso también lo refiere, creo, Luna en su texto. Quien alegue que un acto es incorrecto va a tener que demostrar a quién perjudica, y en esto también se vuelve bastante imparcial la teoría, porque está priorizando la felicidad del mayor número de personas. Sí, acá aparecen en la diapositiva esta algunas premisas del utilitarismo,
donde se resalta que el fin de la acción humana y la obtención de la felicidad está vinculada a la ejecución de acciones útiles, como decíamos recién. El concepto de utilidad va a ser el criterio para determinar la finalidad de las acciones morales. Es buena aquella que promueve la mayor felicidad para el mayor número, acá aparece el principio de utilidad. Las acciones siempre impactan en el otro, de modo que debo tenerlo presente en el cálculo de consecuencias de mis actos y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Hago un cálculo integral de consecuencias. Si lo bueno supera lo malo, entonces es correcto. No se trata solo de la felicidad individual, sino de no intervenir en la libertad de los demás. Lo útil es aquello que brinda mayor felicidad y libertad al mayor número de personas. Como les decía, acá ya aparece la felicidad asociada al placer. Esto es en las primeras formulaciones que va a tener el utilitarismo, pero después hacia el interior de la teoría comienzan a aparecer cuestionamientos, y a raíz de los cuestionamientos distintas vertientes, ¿sí? De intentar definir qué es lo útil. ¿Sí? Acá es donde básicamente van a aparecer distintas corrientes dentro del utilitarismo. Para las primeras corrientes, el utilitarismo es sinónimo de felicidad y por ende es sinónimo de placer, por eso se llaman hedonistas las primeras corrientes. ¿Sí? Es lo bueno, lo útil es aquello que me reporta felicidad y la felicidad es aquello que me da placer. Otras corrientes ulteriores van a hablar de actos voluntarios. Déjenme que lo busque acá. Lo útil equivale a estados mentales valiosos, ¿sí? Apelan entonces a un agente moral neutral, ¿sí? Buscan como una figura, un sujeto ideal, e intentan definir cuáles serían los estados mentales valiosos que debería tener ese agente moral, y en función de eso establecer la utilidad de las acciones, ¿sí? Intentando superar la crítica que se le había hecho al utilitarismo hedonista, que era subjetivo. Estábamos en la misma de Aristóteles. Si lo útil es aquello que me reporta felicidad, y la felicidad es un parámetro de valoración individual, puede ser que aquello que me da placer a mí o felicidad a mí sea distinto de lo que les provoca felicidad o placer a ustedes, y entonces estábamos en el mismo punto de crítica, de crítica que con respecto a Aristóteles. Otra corriente va a hablar de útil como sinónimo de preferencias, y acá otra vez caemos en esta misma cuestión, ¿sí? De las preferencias individuales. Esto lo que intenta hacer, por un lado, es valorizar que cada persona tiene distintos conceptos sobre felicidad en función de la crianza y la cultura en la que está inserto. Y después, como una última versión, pero eso léanlo más detenidamente, cuando lean a Luna van a ver estas distintas formulaciones, es la utilidad como preferencia informada en un intento de darle un halo de objetividad a la noción de utilidad, ¿sí? Eso en cuanto, esa primera discusión se da al interior del utilitarismo en cuanto a lo que es el concepto de utilidad. Y una segunda discusión hacia el interior del utilitarismo va a estar dada en cómo aplicar el principio de utilidad. Y ahí va a aparecer el utilitarismo de regla para determinadas clases de acto, o el utilitarismo de acto, que va a estar mirando las consecuencias del acto en concreto. Pero bueno, eso es como a modo anecdótico, léanlo en la bibliografía, ahí está claro. Es como para que tengan una idea de que esta teoría, si bien se presenta como algo uniforme, va teniendo, como todas, hacia el interior distintas formulaciones. Merce, no sé si vos querés explicar algo de los autores. No, de esta diapositiva me parece que sintetizaba estas diferencias que en definitiva son diferencias cualitativas, ¿sí? O sea, de Jeremy Bentham, que es uno de los fundadores, digamos, del utilitarismo, y Stuart Mill, que son los dos y que aparecen nombrados en el texto de Luna. Stuart Mill, digamos, entre ambos hay como una relación, digamos, de discípulos, si vemos la progresión de años. Y en la frase, por ejemplo, elegida de Bentham, dice: jugar con alfileres es tan bueno como la poesía si proporciona la misma intensidad y duración del placer. Y ahí aparecen también criterios que valoran, digamos, el placer o la felicidad alcanzada: intensidad, duración, ¿sí? Y está comparando dos cosas que parece que no tienen, digamos, que uno podría disentir: alfileres con poesía, digamos, una expresión artística,
distinta es la expresión de Mill que dice, es mejor ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es decir, entre Sócrates, digamos, el pensamiento, pobre, nos quedó con ese Sócrates, con ese minúscula. El ejercicio del razonamiento para llegar al conocimiento correcto, ¿sí? Pues de hecho Sócrates es un insatisfecho porque todo el tiempo está tras la pregunta, solo sé que no sé nada, ¿sí? Ese es Sócrates como filósofo, digamos, su preocupación es mucho más loable, ¿sí? Que ser un cerdo satisfecho, es decir, que satisfacerse con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, entre uno y otro hay una diferencia, digamos, también de cualidad, que tiene que ver con esto también que Romina decía, de distinguir entre el placer, digamos, hedonista, subjetivo, y un placer, o una felicidad equiparada con un placer que viene por un esfuerzo más intelectual, iluminista, etcétera, porque es como la vertiente de Stuart Mill, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Y acá nos queda... ¿Están conectados? Profe, 56, sí. en este caso, ¿no? En lo que decíamos, lo que decían al principio, mayor felicidad a mayor número de personas, como el concepto de utilidad. Entonces, pregunto porque me quedó como dando muchas vueltas en uno de los ejercicios del foro. Entonces, si se lleva a cabo una acción para otorgarle felicidad a un número reducido de personas, entonces, en función al utilitarismo, esa acción no sería ética, no valdría la pena. Exacto. Siempre a la luz de esta teoría y en planteamientos extremos, y teniendo en cuenta, estoy pensando puntualmente en el caso que tenían en el foro, que era considerando que el universo del cual estábamos hablando era la totalidad de los argentinos, y de ese universo de la totalidad de los argentinos, las personas afectadas eran un porcentaje muy pequeño, entonces ahí era ver cómo jugaba este principio de utilidad. De todas maneras, a ver, tengan presente dos cosas. Los autores, cuando piensan, y estos autores puntualmente, de la misma manera que lo hace Aristóteles, no están escribiendo solamente sobre moral, ¿sí? Están escribiendo sobre un montón de otras cosas. O sea, tanto Bentham como Mill eran políticos, eran economistas, así hay toda, en su teoría, se empieza a calar el tema de la moral y la ética, pero cuando están pensando y están escribiendo, están mirando una sociedad determinada. Para ellos es la sociedad inglesa aristocrática, y en función de eso y las críticas que le van haciendo, comienzan a elaborar sus teorías económicas, políticas y éticas. Y también... una sociedad más justa también, digamos, todos están inspirados, digamos, en eso, en lograr un orden social justo, digamos, de reconocimiento también para las mayorías, o sea, están pensando contra la aristocracia inglesa, en definitiva. Claro. Y son cuestiones que quizás en la práctica, los argumentos utilitaristas, quizás en la práctica cotidiana, de la moral cotidiana de nuestro accionar individual, medio que se puede ver diluido, quizás no empleemos al 100 argumentos utilitaristas. Donde van a aparecer más claros son en las políticas públicas. Ahí sí, quizás cuando ustedes lean no sé, una reglamentación, una ley, y los fundamentos, siempre se exponen una serie de fundamentos, aparecen entre los fragmentos de justificación argumentos donde se valora la causa y el tema de las consecuencias. Hay una evaluación constante de costo-beneficio. Cuando aparece la evaluación del costo-beneficio en función de la población, de la magnitud de un flagelo determinado, de cómo está afectando, entonces detrás hay un argumento utilitarista para justificar un curso de acción determinado. Que busque eso, llegar a las amplias mayorías. Ya cuando ahora estamos todo el tiempo hablando de teorías, y por ahí un poco en el aire, cuando vayamos avanzando en los temas que siguen en el programa, todo esto va a ir cobrando otra dimensión, ¿sí? Pero es como dice Romina, cuando hablamos de políticas públicas, hay por detrás, digamos, criterios utilitaristas, ¿sí? A considerar, a revisar, a pensar.
O sea que el utilitarismo no lo podemos, digamos así, crudo como lo estamos viendo, no lo podemos aplicar a la medicina. A ver. Yo no creo que es algo que ningún defensor o algún discípulo neoutilitarista, nadie va a defender una corriente a ultranza. ¿Para qué nos sirven estas corrientes y por qué a nosotros nos interesa que ustedes comprendan al menos el núcleo de cada una de ellas? Porque les van a dar herramientas de reflexión. Probablemente cuando ustedes decían un curso de acción frente a un paciente, su argumentación esté imbuido y nutrido de un montón de argumentos. Algunos quizás sean de tinte utilitaristas, otros van a ser kantianos, otros irán por el lado de la virtud, pero a ustedes les va a dar un arsenal de herramientas para reflexionar y pensar. Lo mismo pasa cuando se toman decisiones. Es raro ver algo que sea así como puramente utilitarista, ¿sí? Claro. Generalmente va a haber un elenco de argumentos y en ese elenco de argumentos van a haber algunos rasgos que nos permiten detectar estas cuestiones. Sí, aparte ustedes, tranquilícense en el sentido de que y lo que nosotros ahora estamos haciendo es el foco sobre teorías éticas desde que se alimenta la bioética, pero todo nuestro sistema jurídico, etcétera, se alimenta de todas estas teorías, todos estos pensamientos. Por eso estamos diciendo, ¿no?, que Stuart Mill, Bentham, todos, no se sentaron un día a escribir 3 definiciones, escriben tratados de reflexión sobre lo que es el ser humano en sociedad, ¿sí? Entonces, todos estos principios filosóficos están por detrás de toda nuestra organización social, ¿sí? Entonces, por eso decimos, cuando hablamos, tenemos que evaluar, por ejemplo, una política pública en términos de costo-beneficio, estamos incorporando un razonamiento utilitarista, ¿sí? ¿Dónde invertimos? ¿Qué dinero y qué nos garantiza? O sea, ¿qué llegada va a tener esta política pública? ¿A qué personas? ¿Por qué? Ahí hay todo un cálculo de uso de recursos públicos, ¿sí? O sea, ahí hay una... De hecho, creo que el mayor ejemplo, recién hablábamos antes de que empezara la clase, el tema de la vacunación obligatoria. La vacunación obligatoria y la posición que toma un Estado frente a la vacunación obligatoria con respecto a determinadas enfermedades implica una reflexión con este tinte. Si hay un claro cálculo de costo-beneficio y se está estableciendo que desde el Estado, por razones de sanidad pública, se obliga a la vacunación, ¿sí? El Estado está calculando que prefiere sacrificar las libertades individuales de su población obligándolos a vacunarse porque eso redunda en un beneficio para todos, que es que todos estemos más sanos y descomprimamos la presión de los sistemas públicos sanitarios. Entonces, la orden de cuarentena va en igual sentido, ¿sí? O sea, todos vemos restringida nuestra libertad individual, ¿sí?, de circular en la calle, de asistir a eventos sociales, etcétera, etcétera, todo lo que vivimos durante la pandemia en función de un beneficio colectivo. ¿Se entiende? Chicos, se nos fueron todos. Bueno, retomando entonces, el utilitarismo mira primordialmente las consecuencias del acto e intenta determinar si estas son útiles, es decir, si provocan o no felicidad y en qué medida. Ante la misma pregunta que nos hicimos para Aristóteles, ¿es correcto ayudar a otros? Acá vamos a responder que sí, pero fíjense que la razón varía. Acá decimos que sí porque al hacerlo se aumenta el bienestar general de la población. Eso podría ser un argumento de tipo utilitarista. Y en la medicina, ¿cómo funciona? El médico definiría en el caso concreto cuál de los cursos de acción que tiene frente a sí, por ejemplo, elegir qué tipo de tratamiento va a indicar al paciente, reporta mejores consecuencias para aquel, pasando por alto, por eso está marcado entre paréntesis, en un planteo llevado al extremo, sus obligaciones. Y esto siempre es de un ejemplo de laboratorio, no es algo, o sea, si un médico pasa por alto sus obligaciones hoy, está actuando de forma contraria a derecho, pero para que ustedes entiendan cómo sería el planteo utilitarista en la medicina y en la atención sanitaria. Bien. Sí, como para ir cerrando con esta teoría. Como decíamos, es una teoría práctica y flexible porque, o sea, nos permite esto, pareciera que el cálculo es fácilmente realizable o fácilmente imaginable, ¿sí? Es un lenguaje muy sencillo el que va a usar el utilitarismo para
trazar la diferencia entre correcto e incorrecto. Permite evaluar objetivamente los intereses de todas las partes involucradas. Se presenta como una forma de elección imparcial para lograr los máximos beneficios y busca la utilidad desde un enfoque social basado en la libertad, no es una teoría egoísta. En cuanto a las críticas, acá paradójicamente el coletazo que pega el utilitarismo es que termina provocando aquello que intentó evitar, porque como decíamos, el utilitarismo nace criticando a la aristocracia y los privilegios de la sociedad inglesa y buscando realzar y fortalecer a las grandes masas de la burocracia en aquella época y las incipientes clases trabajadoras que comenzaban a gestarse. Eso es lo que están mirando Bentham y Mill, ¿sí? De qué manera, de alguna manera, equiparar los pesos y que las políticas y las decisiones miren a aquellos que conforman el amplio de la sociedad, el grueso de la sociedad. El tema es que en pos de beneficiar a ese grueso social, el coletazo que puede tener es que puede implicar un sacrificio de las minorías en pos de las mayorías, ¿sí? Es algo que siempre se le ha criticado al utilitarismo. La segunda cuestión es que a veces resulta difícil calcular, predecir y estimar las consecuencias de una acción, de una decisión, a mediano o a largo plazo, y que es difícil distinguir los actos obligatorios de los supererogatorios, que más allá de lo obligatorio se realizan en función de ideales personales. No sé, Merce, si querés agregar algo acá. No, esto, o sea, el límite que conllevan, digamos, el cálculo utilitarista, de vuelta, llevado a la pandemia, esto que decimos, ¿no? Que el sacrificio, todos concedimos parte de nuestra libertad, pero digamos, en esta decisión, digamos, de cuarentena, cuando apenas comienza la pandemia, es como que estábamos pensando en un país de clase media donde todos podemos lavarnos las manos 15 veces al día, digamos, y no es la realidad de las grandes mayorías. De hecho, post pandemia, los resultados del INDEC es que tenemos casi el 50% de nuestra población en condiciones de pobreza, ¿sí? Entonces esto incluso con la bandera de la mayoría, muchas veces el cálculo es erróneo, ¿sí? De vuelta, para poner en evidencia que no hay teoría perfecta, ni absoluta, ni aplicable como receta infalible a las situaciones que se presentan en la humanidad, que son siempre complejas. Bien. Teorías deontológicas, ¿sí? Las teorías deontológicas están orientadas al deber, ¿sí? Por eso en la primera clase, cuando preguntábamos qué idea tenían de la bioética, algunos dijeron, no es la deontología médica, es de acuerdo a qué campo profesional tenemos ciertos deberes que cumplir, ¿sí? Entonces estas teorías deontológicas van a estar representadas para nosotros en esta selección que hacemos por Immanuel Kant, filósofo alemán del iluminismo, y Habermas, ¿sí? Un par de siglos después, segunda generación de la Escuela de Frankfurt, también alemán, ¿sí? Las teorías deontológicas, ¿sí? Orientadas a lo correcto, al deber ser, ¿sí? Afirman que ciertas características intrínsecas de los actos, es decir, son cualidades inherentes al acto mismo, constituyen su corrección o incorrección, ¿sí? Vimos con Aristóteles que ponía el foco en la virtud, o sea, cuáles eran las características de la persona que ejecutaba ese acto, cuál era su motivación en el accionar. Acá, después vimos con el utilitarismo que el punto para evaluar si es correcto o incorrecto es la consecuencia, es el efecto de ese acto. Y acá lo que estamos mirando es el acto mismo, ¿sí? Hay cualidades reconocibles en ese acto que constituyen, ¿sí? Que sea en sí mismo un acto correcto o incorrecto, ¿tá? Cumplir las guías de práctica clínica, en principio, es un acto correcto, ¿sí? Guardar confidencialidad, o sea, todo lo que se conversa en el ámbito de un consultorio, es un acto correcto, ¿sí? Porque es parte de mi obligación en el ejercicio profesional. Guardar de modo, digamos, soy director de un hospital y cae sobre mí la responsabilidad del resguardo de todas las historias clínicas.
¿sí? Constituye parte de mi deber, ¿sí? Por rol y función. Entonces, las teorías deontológicas van a observar al acto en sí mismo, independientemente de los fines y de las consecuencias. Esto me trajo así a la cabeza esta cuestión difícil de las obligaciones, ¿no? En las guerras, en el proceso militar, famoso obediencia debida, ¿no? Ah, no, yo hice lo que me dijeron que haga, ¿sí? Según mi escalafón yo tenía que hacer tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, ahí se abre un mundo dilemático en el que no me voy a meter. Bien, entonces, el ser moral es hacer lo que se debe ser, ¿sí? El hacer moral es hacer lo que se debe hacer. La moralidad está basada en el intelecto. El hecho de ser racionales, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando en la filosofía kantiana, el hecho de ser seres racionales nos permite descubrir esas normas morales. Las premisas básicas de la ética kantiana tienen que ver con esto de nacer racionales y libres, ¿sí? Entonces dice, los seres humanos, en tanto seres racionales, somos capaces de dictarnos nuestras propias normas. Esto tiene que ver con que Kant sostiene, como le volvemos a repetir, que todas estas teorías no son puramente éticas, sino que son parte de todo un andamiaje, digamos, teórico. Kant sostenía que de alguna manera los seres humanos nacíamos con ciertas ideas innatas, ¿sí? Ideas sobre lo bueno, sobre lo bello, sobre lo correcto. Por eso es que puede enunciar, ¿sí? Que en tanto nacemos seres racionales, somos capaces de darnos nuestra propia ley. Y va a sostener, digamos, que precisamente, por eso es el filósofo iluminista por excelencia, lo que va a decir es, o sea, cuando hablamos del iluminismo es aquello que viene después, digamos, de la Edad Media, como oscurantismo, y donde todo estaba dominado por la Iglesia. Lo que va a decir Kant es, nosotros tenemos capacidad de razón, no necesitamos una regla sagrada, sino que hacernos cargo de nuestra propia razón, de poder darnos a nosotros mismos regla, es llegar a la mayoría de edad para la humanidad, ¿no? Entonces, su punto de partida es la conciencia del deber. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer de modo correcto, es decir, actuar como es debido. Hay normas que son universalizables, hay acciones, ¿sí?, que son correctas, que son dignas de respeto y por lo tanto de imitación. Otra premisa básica de la ética kantiana son las nociones de dignidad y autonomía, que son el principal aporte de la teoría kantiana, y tanto dignidad como autonomía, digamos, son básicas y son el sostén de esto, de la dignidad de las personas, ¿sí? En tanto nacemos como seres libres y racionales, estamos obligados a respetarnos mutuamente. Por eso la máxima kantiana dice, trata a las personas como fines en sí mismos y no como meros instrumentos, ¿sí? Yo no puedo someter a otro, ¿sí?, a la esclavitud, yo no puedo someter a otro a mis deseos, ¿sí? No puedo darle un medicamento que está en prueba a una persona porque quiero descubrir, o sea, no puede instrumentalizar. Cada persona es digna y autónoma, ¿sí?, capaz de decidir cuál es el modelo de vida que quiere seguir, y merece mi más absoluto respeto. Bien, el famoso imperativo categórico. Hubo alguien que en el foro escribió algo de imperativo hipotético y me quedé pensando en qué sería. El imperativo categórico es el criterio al cual apela Kant, ¿sí?, para establecer cuándo una acción es correcta o no. Y lo que propone, ¿sí?, el imperativo categórico es un enunciado que sostiene que hay que actuar de modo tal que esa acción sea universalizable, ¿sí? Y esto un ejemplo cotidiano, ¿sí? Paro 2 minutos en doble fila, total son 2 minutos, no pasa nada, ¿sí? Es universalizable, eso me queda re cómodo a mí, ¿sí? Paro, sube el chico de la escuela, eso
pero si doy ese permiso, ¿sí? Si yo actúo, si eso para mí es correcto, ¿sí? Por lo tanto es universalizable, por lo tanto todo el mundo estaciona en doble fila, por lo tanto tenemos el caos de tránsito que tenemos en las ciudades en general, ¿sí? Entonces, actuar bajo el imperativo categórico es actuar de modo correcto siempre, atendiéndose a las leyes, digamos, sociales, pero porque yo me doy cuenta que ese accionar, digamos, contribuye, de vuelta, ahí si lo queremos trasladar al escalón utilitarista, ¿sí? Si yo actúo de modo correcto, seguro que reporta, digamos, favorablemente a la mayoría. El punto de referencia entonces es el sujeto individual, es la conciencia, ¿sí? Somos seres racionales, seres con conciencia, capaces de determinar interiormente si nuestra acción es o no universalizable. El imperativo categórico se van a derivar lo que Kant llama y distingue, ¿sí? Como obligaciones perfectas de las obligaciones imperfectas. Las obligaciones perfectas son aquellas que son estimables y dignas de imitar. Por ejemplo, no mentir, no dañar, respetar las reglas de tránsito y todas las reglas, digamos, que están establecidas, digamos, como sociedad. ¿Sí? No saltarme ninguna, porque mi accionar de infracción, si lo universalizo, hace de nuestra sociedad un caos. ¿Sí? Si un día, porque miro así, no viene nadie, paso en rojo, si esa infracción se universaliza, ¿sí? Por más que si nos ponemos consecuencialistas no pasó nada, ¿sí? No pasó nada, no es un acto cuestionable. Ahora, si pretendo universalizarlo, y entonces no dejan de servir los semáforos, que sirven precisamente porque está la convención social de que todos lo respetamos. Entonces, a diferencia de las obligaciones imperfectas, que son aquellas en las que se inciden o están inspiradas en motivaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, es loable ayudar a todos, ¿tá? Pero, digamos, yo puedo ayudar a las personas o voy a ayudar a las personas en la medida que se me presenta la ocasión, ¿sí? Si yo voy manejando y veo justo en una esquina que alguien necesita ayuda para cruzar, y veo que viene uno atrás, o sea, frenar o querer bajar para ayudar a esa persona, por más que mi motivación es humanamente loable, es un lío, ¿sí? Para el tránsito, para seguir con la misma línea de ejemplo, ¿sí? Pero si yo vengo caminando por la vereda, veo que una persona necesita ayuda para cruzar la calle y no la ayuda, ¿sí? Me estoy perdiendo de ejercer un acto de ayuda al otro, ¿sí? Que cae en una obligación imperfecta. Bien. Ante las preguntas, ¿sí? Recuerden que siempre chequeamos validez de las teorías éticas con este conjuntito de preguntas. ¿Cuándo una acción es correcta o incorrecta? Estamos en la teoría kantiana que pone el foco precisamente en valorar el acto. ¿Cómo establecemos la diferenciación y qué criterio utilizamos? Acá, en la teoría kantiana, esperen que me pierdo de leer las primeras frases y quería achicar la presentación. Bueno, no. ¿Me leéis los primeros dos renglones, Romy, yo para no hacer... La teoría kantiana mira las características intrínsecas del acto y para determinar si es o no correcto, apela al imperativo categórico como test de definición. Bien. Y entonces el test de definición es, si efectuando, o sea, lo que tengo que hacer es el ejercicio mental, ¿sí? Deseo que esta acción se vuelva universal, es decir, que todos actúen como yo. Si la respuesta es afirmativa, la acción es correcta, ¿sí? De lo contrario, es incorrecta, ¿sí? Si yo antes de reciclo residuos, ¿no? Y todo, ¿para qué reciclar residuos si nadie lo hace, qué sé yo? Ahora, si todos recicláramos residuos secos, ¿sí? Separar por cartón, por plástico, por vidrio, eso. ¿Es una acción universalizable? Sí. ¿Sí? Entonces,
mi acción es correcta. Si el resto no lo hace, bueno, allá ellos, yo sigo con mi acción correcta, ¿sí? Porque es una acción universalizable. ¿Es correcto brindar una atención de calidad? ¿Sí? Esta ética argumentaría que sí, dado que es lo que debe hacer un profesional de la salud, ¿sí? Y es universalizable. La calidad de la atención, ya lo vamos a ver cuando veamos marcos legales, debe cumplir una serie de características. Puedo no tener el máximo recurso, lo que sea, pero voy a poner todo de mí para que, con los recursos disponibles, en la situación en la que tenga, brindar una atención de calidad. Y en medicina, ¿cómo funciona esto? Es el médico, ante una duda o problematización de un curso de acción, debería reflexionar si lo que propone pasa al imperativo categórico sin caer en contradicción ni fisuras y sin instrumentalizar al paciente. Por ejemplo, en el caso que trajeron, que mencionó, no me acuerdo si Florencia, que dan Lunas y Salles, hablan sobre el dilema de dar o no un placebo, ¿sí? Un placebo es una droga que no es tal, sino que es cualquier otra cosa, que es azúcar o algún preparado inocuo, pero tiene la intención de actuar en términos, si se quiere, psicológicos, ¿sí? Entonces, en vez de dar un comprimido a una persona que tiene insomnio, yo noto que hay factores psicológicos, ¿sí?, que impiden la conciliación del sueño, entonces, en vez de medicar, digamos, con una droga, le administro un placebo, ¿sí? Puede funcionar para esa persona. Bien, a la semana siguiente me dice, ay, doctora, desde que me recetó esto, duermo como un bebé. Bueno, uno dice, le solucioné el problema a esta persona. Ahora, esa práctica no es universalizable, ¿tá? Porque es una mentira, un placebo, digamos, es un engaño, y lo que tiene que mediar entre paciente y institución médica es la confianza, ¿tá? Entonces no es una acción universalizable. Bien, ¿preguntas hasta acá? Acá los límites, ¿sí?, o lo que se discute en la propuesta kantiana es que resulta difícil delimitar la racionalidad y la autonomía en consideraciones más amplias del sujeto social, ¿sí? A la teoría kantiana le van a discutir cuestiones de, bueno, ¿quién es el ser racional?, ¿no? Obviamente Kant, escribiendo en la época en que escribió, está pensando en el ser instruido, masculino, racional, de determinada clase social, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay veces que criticar las teorías, digamos, por sus fallas que tienen que ver con el contexto en el que surgen, lo que tienen que hacer tenemos que hacer el ejercicio de, bueno, hasta dónde llega esa explicación, con qué cosas nos quedamos, nos vamos a quedar con la dignidad y la autonomía, ¿sí?, como bases fundamentales del ser humano, y eso, es a veces difícil de delimitar esto, la racionalidad y la autonomía en consideraciones más amplias. Y lo otro que aparentemente deja sin resolver es cómo actuar cuando hay conflictos morales entre obligaciones perfectas, ¿sí? A ver, vamos a ver en la siguiente filmina la sugerencia, ¿sí?, para la segunda pregunta es que para resolver conflictos de obligaciones conviene distinguir entre principios prima facie, ¿sí?, como puede ser la fidelidad, la reparación, la beneficencia, la gratitud, según las circunstancias, el contexto específico, los actores involucrados y demás factores. Podremos dar preeminencia a algunas obligaciones sobre otras que pueden pasar a un segundo plano. Este es el eje de los dilemas morales, y por eso no hay receta sino la posibilidad de un análisis reflexivo a la luz de las distintas teorías. Volviendo a los ejemplos de la pandemia, ¿sí?, como decimos, todas las teorías permiten iluminar algunas cuestiones. El objetivo, digamos, por ejemplo, de la instalación de la cuarentena era lograr disminuir la curva de contagio, ¿sí? Entonces,
ahí, digamos, entre los derechos, o en realidad tendría que encontrar principios en tensión, a ver si los traducimos. Porque ya hablamos de libertades individuales, perdimos un montón de libertades individuales en función de que no colapsaran de modo inmediato los hospitales, porque primero también había que abastecerse de elementos de cuidado personal. Por ejemplo esto, ¿no? Todo el mundo salió a comprar barbijos de modo desesperado y alcohol en gel, ¿sí? Como una reacción individualista. Se dispararon los precios, eso también es una acción oportunista de aquellos que tenían esos materiales, que de pronto empezaron a ser materiales necesarios, o sea, las ganancias de las farmacéuticas y de todos estos productos de cuidado durante la pandemia fueron exorbitantes, lo mismo que las empresas de informáticas, etc. Ahí, digamos, lo que vemos, a ver, ahí ellos pusieron el objetivo de la ganancia, ¿sí?, por sobre cualquier otro principio, ¿sí?, de solidaridad, ¿sí?, de beneficencia para la población, etc. Digamos, se ampararon, yo tengo el producto, te lo vendo al precio que quiero, ¿sí? La ganancia, que es un interés material, por sobre cualquier otro principio de beneficencia y de recuperación o reparación o detención o conservación de la salud de las grandes mayorías. ¿Sí? Bien, pasamos a Habermas, ¿sí? Lo que hace Habermas es darle un giro social al imperativo categórico, ¿sí? Lo que va a sostener Habermas es un filósofo vivo todavía, ya está muy viejito, creo que tiene como 93 años, pero sigue muy, muy activo. Es un pensador que piensa mucho todas las últimas transformaciones en la comunidad europea, y sostiene que una acción propuesta es correcta si todos los que participan pueden admitirla porque satisface intereses universales. Entonces, al imperativo categórico kantiano le da un giro, ¿sí?, y lo piensa como no desde la individualidad, o sea, pienso yo cómo mi accionar puede o no ser universalizable, sino que lo piensa en el vínculo social, en lo intersubjetivo. Entonces, ¿cómo se determina? Dice, va a ser correcta aquella medida que se tome a través del consenso dialógico, es decir, a través de una discusión racional, en un diálogo en simetría de condiciones, ¿sí? Cada persona debe someter su accionar y su argumentación a la libre discusión para probar su pretensión de bondad. Lo que él está pensando es una comunidad ideal de comunicación, donde cada uno vale por sí mismo, ¿sí? Y tiene que darse un determinado contexto de comunicación para que la expresión de esas distintas voluntades sean, digamos, expresadas en condiciones de igualdad por parte de todos los implicados y se pueda tomar así una decisión. ¿Sí? El modelo democrático que él analiza, también Habermas es un pensador, un filósofo, pero tiene toda una reflexión alrededor, digamos, de lo político, de la conformación de los estados liberales, democráticos, tiene un texto que reflexiona, digamos, sobre los distintos modelos de democracia participativa que hay, pero la idea es eso, ¿no? En un congreso se vota y se toma una decisión en función de esto, ¿no?, de un diálogo consensuado. Entonces la norma se declarará correcta cuando todos los afectados por ella estén de acuerdo en su consentimiento porque satisface no los intereses de un individuo o de un grupo, sino intereses que se pueden universalizar en consensos dialógicos, ¿sí? Y distingue
establece una distinción entre lo que es un consenso dialógico, es ponemos a todas las partes involucradas, tratamos de representar, ¿sí? El modelo democrático tiene sus fallas, pero intenta ser un modelo representativo, ¿sí? De buscar todas las voces de un país, distinto al pacto estratégico, que son metas adecuadas para determinados participantes, ¿sí? Supongamos, pandemia de vuelta, unilateralmente aquellos gobiernos que tenían dinero, ¿sí? Subvencionaban a farmacéuticas, ¿sí? Gobierno norteamericano, Pfizer, etcétera, ¿sí? Y ellos hacen un pacto estratégico, hay una medida, participantes directos, dice, bueno, yo te doy determinada cantidad de plata, vos desarrollás tal vacuna, ¿sí? Ese es un pacto estratégico y no un consenso dialógico. Ahí no leo la primera parte también, la posibilidad de la discusión y el diálogo, sí, permite la toma de conciencia, es decir, llegar a un consenso que salga a enfrentar al poder del sistema. El consenso crítico en la comunidad de los excluidos permite la aparición de los nuevos movimientos sociales, es lo que decimos al masificar la palabra, o sea, lo importante de cualquier democracia es que las mayorías puedan tener voz y representatividad. Aplicando las preguntitas que venimos aplicando a las distintas teorías, ahí se me pierde la primera parte hasta test que no veo nada. Habermas, a semejanza de Kant, también mira las características intrínsecas del acto y para determinar si es o no correcto apela al discurso dialógico como test de definición. La acción es correcta si todos los que participan en ella pueden admitirla como tal, luego de una discusión racional y simétrica en igualdad de condiciones, consenso dialógico. Claro, acá es, digo, para distinguir y por ahí que quede más claro. Kant lo que está pensando es, en la medida en que nacemos seres racionales y libres y somos capaces de dictar nuestra propia ley, cada vez que yo vaya a hacer algo, tengo que tener un diálogo interno conmigo mismo y preguntarme si lo que estoy haciendo es correcto, si todos hacen lo mismo, ¿sí? Lo que hace Habermas es trasladar este diálogo al contexto social. En vez de ser yo solo, Mercedes, teniendo un diálogo interior respecto de si mi acción es correcta o es incorrecta, lo que yo hago, ¿sí? Y lo que uno hace en un grupo de trabajo, etcétera, es, che, ¿les parece que hagamos esto y aquello por tal cosa, por tal otra? No, sí, a mí me parece que sí, a mí me parece que no, por esto, por aquello, y en función de lograr un consenso a través del diálogo, ejecutamos la acción, ¿sí? Entonces, lo de Kant sucede en el fuero íntimo, que es una cuestión de conciencia moral, y Habermas traslada ese ejercicio de diálogo interno y dice, si queremos vivir en sociedades más justas, lo que necesitamos es fortalecer los espacios que den lugar a estos consensos dialógicos, ¿sí? Y restringir, limitar esto que viene sucediendo, que son los pactos estratégicos, ¿sí? Donde los gobiernos poderosos, los grandes magnates del mundo, se alían y quieren establecer las reglas del juego, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, si ampliamos la posibilidad de diálogo, si realmente creamos una comunidad ideal de comunicación y damos voz a todos los que están sometidos, podemos lograr un consenso de diálogo que revierta los roles en el poder. Si trasladamos esto entonces a la pregunta, por ejemplo, ¿es correcto privilegiar a los adultos mayores en la vacunación contra COVID? Esta ética argumentaría que sí, dado que es lo que se debe hacer y es universalizable a partir de una discusión razonada de la comunidad involucrada. ¿Por qué? Porque al momento en que empiezan a aparecer las vacunas, el primer dato que se sabe del COVID era que el salto, ¿sí?, de afectación, de posibilidad de atravesar la enfermedad de modo grave y de morir, era notablemente mayor cuando se pasaba, ¿sí?, los 60 años, el límite de los 60 años. ¿Sí? Entonces, en función de vuelta, y ahí van a ver que en una misma medida lo que podemos distinguir son
argumentos de las distintas teorías éticas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una escalada. Vieron que la vacunación fue progresiva. Primero se privilegió al mundo de adultos mayores, dentro de ese grupo de adultos mayores a los de mayor edad, y se fue bajando progresivamente. Después se incluyó a las personas que tenían alguna comorbilidad en función de lo que se iba sabiendo, ¿sí? Del funcionamiento del COVID como enfermedad. Bien, y llegamos al final. Y son las 4:25, o sea que estamos al orden. Fin de la presentación. Bien. ¿Querés que armemos los grupitos? Sí, me gustaría armar grupitos de 15 minutos, ¿sí? Volvemos -20 y van a repasar. Yo diría que repasen únicamente los dos cuestiones que tenían en el foro. ¿Te parece, Romy? Bueno, que revean los casos del foro y a ver que si... Sí, que revean los casos del foro y por ahí, si querés, o sea, el del trigo, no sé, está ahí escrito. O les damos que revisen todos el nuevo caso de Alfredo.